esa que creemos que puede ser de vuestro interés, Araceli Barros. Ella es directora del Centro de Formación Profesional que lleva el nombre de su padre, Tomás Barros, una figura poliédrica cuyo centenario celebrábamos el pasado 2022. Lo hacíamos además con ella, nos acercábamos hasta el centro. Buenos días y gracias por venir, Araceli. Hola, buenos días, Teba. Muchas gracias por estar. Exacto, exacto. Y lo primero que quiero preguntarte es lo que pesa en tu caso el apellido, si es que pesa. Pesa el apellido Barros y pesa el apellido Cao. Los dos apellidos pesan. Barros por mi padre, Cao por mi madre y por mi abuelo materno, ¿no? Que fue una persona muy metida en política en Jubia, que luchó mucho por la empresa que había en Jubia de telas, de telares, y que escribió canciones también en poesía, Anarquía Redentora, ¿cómo no? Después ¿Cómo no hablaremos más de recordarla? música, pesa el apellido Cao, entonces. Y Barros pesa muchísimo directamente por mi padre y por mi abuelo, ¿no? Te comentaba la Torre de Hércules. Por mi padre pesa toda la convivencia, el ser quizá muy parecidos, que nos llevaba ¿sabes? A llevarnos a veces un poco, pues, como que había pelea. Claro, claro, esas relaciones entre dos personas que se parecen un montón y que a veces pasa entre padre e hijo, entre madre e hija, o no, entre las familias habitualmente siempre hay una figura con la que chocas porque te pareces. Claro, pero él debería de saber que si él fue un rebelde, ¿no? Que su hija sea rebelde no le debería de extrañar. Lo pienso ahora, claro. Avisado estabas, claro, claro. Seguí tu ejemplo, ¿no? ¿Y en qué más seguiste su ejemplo? Mira, ahora acabo de hablar con mi hermano, ¿no? Por teléfono, está en San Sebastián, y ya sí leyó el libro de Carballo Calero y la relación epistolar con mi padre, ¿no? Y me decía, pues acabo de leer un capítulo ¿Sí? en donde mi padre habla con Carballo Calero, ¿no? Que le manda unas cartas a él que se las lleva a mi hermano, y en ellas le dice que mi hermano, que sí, que es muy bueno estudiando, que es muy bueno en las notas, pero que yo tiro más hacia la parte poética y Fíjate, en esas cartas. Sí, en esas cartas, ¿no? Y sí que es verdad que en ese terreno, ¿no? Yo tenía más relación con mi padre y hoy muchísima más, en la parte de tanto poética como filosófica, tanto filosofía oriental como occidental, la forma de vida. Claro, en lo que tiene que ver con el pensamiento, ¿no? Sí. Desde luego conocemos que es pintor, Sí. También es autor teatral, ensayista, poeta, novelista. ¿Qué no es, no? Podríamos decir en este caso. Pero ¿crees que el mundo de la cultura está en deuda con él de alguna manera, Araceli? Sí. Y concretamente Coruña. ¿Qué quieres que te diga, no? Es duro, pero es así, ¿no? Es una persona que yo no puedo valorar. No puedo valorar, porque no soy crítica, ni sé, ni conozco, pero sí que siempre es algo que te extraña que te estén diciendo, ¿no? ¿Cuánto vale? ¿Sabes? Que te cuento un detalle. Sí, claro. ¿No? Él cuando estaba estudiando en Madrid escribió pues un diario, ¿no? Y ese diario no lo dejaba leer, no lo dejaba ver a nadie, ¿no? Lo llamó El rastro invisible. Qué buen nombre, ¿eh? Sí, qué buen nombre. Curioso, ¿no? Que hay un rastro invisible. Y Isaac y él eran primos, Isaac Díaz, Sí. ¿no? Entonces,
él le dejó leer el diario a Isaac. E Isaac le dijo que eso, que había que publicarlo. ¿Y? Que yo estoy diciendo esto ahora es como para cortarme una cabeza, pero bueno, ahí No, va. no, y más quiero que nos digas, más quiero que nos digas, claro. ¿Y esto cuándo? Esto deja de hablar con él en el momento en que Isaac le dice que hay que publicarlo, porque Ya, él considera que no, que hay ya, que ya, ya. dice muchas cosas y entonces cuando él muere, Isaac habla con mi madre y le dice que le deje el libro y lo publica. Es un libro que está publicado tal cual está mal escrito. Pero sí que ahí ves quizá toda la forma de entender a mi padre. No, más que nada, y luego en toda la repercusión que tiene en su obra teatral, en su obra poética, en los cuadros, lo vas a entender mucho mejor desde ese libro. Quizás ese reconocimiento no ha llegado porque no se le entiende o no le llegamos a entender. Quizá no es porque no se le entienda, ¿no? Quizá no es porque, y ahora me vuelvo a él, ¿no? Porque no es conveniente Ya. entenderlo. ¿Y cuál de sus facetas crees que no es lo suficientemente conocida? Mira, te van tan unidas. Yo esto lo aprendí dando clase con los alumnos, ¿eh? Va tan unida la poesía, el teatro y la plástica Ujú. que se puede hacer una relación de un cuadro con una poesía y una parte de teatro. Bueno, qué bonito, y lo hemos hablado en varias ocasiones en el programa cuando se tienden puentes entre las diferentes disciplinas, ¿no? Sí, sí. Es un puente además que no es sutil entre la poesía y la plástica. Y yo, fíjate, fue en Ferrol, en el Torrente Ballester, ¿no? Con los alumnos que hicieron la representación de Con os ollos do morto, que es una obra surrealista a tope, ¿no? Y estuvimos buscando poesías y viendo la plástica, porque estaban los cuadros también, Y encontrando conexión, ¿no? encontrando conexión. Y esto te hablo de Juan David, de Inés, ¿sabes? De Juan, de Carlos Clemente, es decir, de personas que nos estábamos como buscando la vida allí, ¿sabes? Para poder hacer entender la obra de teatro que iban a representar los alumnos, ¿no? Has hablado de la relación epistolar de tu padre y de esas cartas que escribía, pero en alguna ocasión has hablado también de que escuchabas esas tertulias con muchos otros intelectuales de la época, ¿no? Sí, 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 A ver, sí. ¿qué escuchabas? ¿Qué te llegaba? A ver. Mira, la verdad es que te llegaba poco, porque hay que tener en cuenta que en las tertulias que hacía, que era, por ejemplo, con Justo Español y con Finita Respino de Teosofía, era un estudio sobre todas las religiones. De hecho, mi padre era bajái. Se hizo bajái, aunque yo pienso que al final tampoco era bajái. Bueno, no. Pero en esas tertulias sí que yo y a la hora de comer, porque si no hablabas, entonces se leía, con lo cual te convenía hablar. Ah, ¿Sabes? sí. Sí, o leíamos poesía o leía algo, ¿sabes? Pero quizá en las tertulias que más estuve fue en las que se hablaba de teosofía, de religión. También en la parte de poesía, pero eso era él y yo, ¿no? Que ahí un poco él quería leer las poesías que yo leía, que yo escribía, pero yo no quería porque te va. 17, 18, 19, 20, 30 Claro, no, años. no, 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 no. No, ¿sabes? Que no. Y leyó una sobre la gaviota, que es un pájaro. Y entonces me dijo que estaba bien, que era muy buena, pero que corrigió. Aquí. Dije, no vuelves a ver otra poesía. Qué dos. Ya me imagino yo en casa esto. Mi madre salvaba. Claro, Mi claro, madre. claro. Mira, hay una cosa que yo siempre pienso y lo digo. Si mi padre hizo todo lo que hizo, es porque estaba mi madre detrás. Nos Y no, suena esto, nos suena. sí, porque si no, yo pienso que él volaría de otra manera, ¿no? Quizá yo también le vine a fastidiar la vida, ¿no?
No, no será, porque no será para tanto. sí, pues porque un Que tenemos que viejo hablar de ti, ¿eh? Estamos hablando mucho de él, pero yo quiero hablar también de ti, Araceli, por supuesto, porque, bueno, desde luego que eres quien eres gracias al ambiente familiar que has vivido. mm, No sé si quisiste en algún momento incluso romper lazos o con mucho orgullo has llevado eso a más allá incluso, ¿no? no, como rebelde quise romper lazos, ¿no? Es decir, en ese caso, ¿no? Yo, pues, yo qué sé. A ver, el movimiento hippie, Ujú. ¿no? Pues es una anécdota, lo cuento Sí, sí, rápido. sí, no, y despacio, tú cuéntalo. Pues en mi época era el movimiento hippie, ¿no? Yo la verdad es que no, ¿sabes? Aquí llega tarde a Ujú. España todo Sí, el todo llega un movimiento poquito, hippie y sí. todo esto, ¿no? ¿Qué le pasa a mi padre cuando hablamos de filosofía y del movimiento hippie? Él, Sharon Tate, que mata, ¿sabes? A tal. Y ese para él era el movimiento hippie. Entonces, no había una conexión. Pero él se va a Londres con mi madre y con mi hermana pequeña, Olga, la que murió, la que quizá más heredó. Y al llegar de Londres, Teba, a mí que no me dejaba poner minifalda, ¿no? Mi madre, porque mi padre decía que por la rodilla, ¿no? Llega con un vestido súper bonito y corto, y yo le digo, esto es para poner con pantalones. Me dice, no, 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 en Londres van así, ¿sabes? Y van bien. Y dije, y Ahora sí. ahora sí, ¿no? No solamente eso, sino que cosas como, claro, ellos en Londres, no vio Londres, ¿eh? En Londres, si vas por la calle y ves que alguien va pues, sin camisa, si tropiezan te piden perdón. En Hyde Park sí que hay hippies y están tirados, ¿sabes?, por el campo, pero los besos son limpios. ¿Cómo lo comes? Que los besos son limpios a distancia, ¿sabes? Entonces era como muy, muy utópico. También te puedo decir que es una persona fue una persona que nunca dejó de hacer. Yo nunca lo vi quieto. Nunca tuve ese padre, sabes, que puedes decir que ni siquiera cuando iba a la playa, siempre Ujú. llevaba cosas para pintar, siempre estaba haciendo cosas correspondientes a él y muy, muy pendiente, excesivamente pendiente del cuidado familiar, pero por miedos. Ujú. Y más allá del familiar, porque siempre habéis estado pegados a lo más social, a la ayuda a las personas a las que nadie ayuda, a la formación de las personas a las que nadie forma, y ahí Sí. quería entrar un poco también en lo que es el trabajo en el centro, ¿no? En el Mm, centro Tomás mm, Barros. mm. El Centro Tomás Barros realmente fue bueno, yo primero había montado una escuela infantil, La Gaivota, viene de la Torre, y después, a ver, a mí la infancia es de donde más aprendo y de las personas mayores también, ¿no? Pero ahí estuve en Agaibota, después se cerró Agaibota, Ujú. monté el Águila, porque era ya para graduado escolar, entonces el pájaro también crecía. Me encanta. ¿No? Y luego ya Tomás Barros. Entonces ahí sí que mi padre ya había muerto, entonces sí que lo que quise recoger era un poco el espíritu de él, ¿sabes? De lo que era la educación, porque él de hecho daba clases en magisterio, que él me dio clases allí, claro, de dibujo, pero hacía yoga desde que yo tenía 7 años, ¿no? ¿Sabes lo que es despertarte con un OM? Pues así, ¿no? Luego lo hice yo. Y, y entonces él decía que era para aguantar y poder dar las clases, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque no podría hacerlo, pienso ahora, ¿no? Entonces, qué se hizo en el Centro Tomás Barros? Yo recogí un poco mi forma de ser Y y el su legado y espíritu su de él, espíritu. ¿no? Y su espíritu era pues un poco lo que tú decías, es decir, todas aquellas personas, ¿no?, que vengan y que te digan y que hablen, tú puedes aprender de ellas, ¿no? Sí, de los alumnos que son adolescentes aquí, claro, en FP, yo he aprendido un montón, ¿no? Con mis compañeras y con mis compañeros también. Pero
Quizá por eso nunca el Centro Tomás Barros tuvo así un poder económico de ningún tipo, ¿no? Porque sí que se hizo siempre que todas aquellas personas que de alguna manera no podían estudiar y les gustaba lo que querían, aun siendo privado no se cobraba, pero nunca quisimos ser concertado. Vuelve la rebeldía de Araceli por ahí asomando. Pues sí, todavía sigue ahí. ¿Y qué más desconocemos de tu perfil y de tu trayectoria? De mi trayectoria, quizá la que más, me emociono, pero quizá la que sí continúa y es una prolongación total es Sara, es mi hija. Sara tiene 43 años. Bueno, Miguel, el padre, es una persona muy introvertida y muy casera. Estamos separados ya desde que Sara tenía 3 años, pero sí que ella continuó completamente de una manera. Yo siempre quise que fuera independiente. Le leía Demian de Hermann Hesse cuando le daba el pecho, pero imagínate. Vaya, muy bien. Cuando salía no había una hora de llegar, pero siempre decía, no, sé tú misma por encima de todo. Cantábamos la estaca y en la cocina la foto del Papa, es decir, es ¿sabes? Es como una proyección en que yo decía, bueno, si me voy. Porque tú sabías que la infancia era patria total, porque lo había sido para ti Claro. y le hiciste una para que ahora vuele como vuela Sara, ¿no? En este caso. Sara. Y voló. Y voló a los 17 años. Te quedas con ese, ¿sabes? Esa historia de no, sabes que sí, que algo se va, ¿no? Pero yo me sentí súper contenta de cuando la veía feliz en Bilbao, pues con periodismo, que luego me voy a historia y arqueología, que luego ¿sabes? Ahora está pues con haciendo eventos musicales en Asturias, en Madrid, y con todo lo que lleva, con lo cual sigo aprendiendo música con ella, ¿no? Sí que eso para mí es tengo que contar este detalle, ¿no? Que fue quizá el momento, porque claro, a los 17 años ahora se va y hay poca relación entre ella y yo de convivencia, porque no para, ¿no? Y también es muy, muy independiente, no es muy Capricornio. Y yo ahora, bueno, pues tuve un cáncer, estoy con un cáncer y no soy muy de médico ni de estas cosas, entonces me saltaba todo un poco la torera, ¿no? Tampoco la vida y la muerte va acompañada, ¿no? Y entonces me rebelé también, ¿no? Con el rollo de pues eso, de quimio, no sé qué rollo y tal. Y fue ella la que me puso pies en tierra, ¿no? Cosa que yo no sé poner. Pero sí, me acuerdo que subió y me dijo, mira, si te quieres morir, dímelo, ¿no? Y si quieres vivir, yo también te voy a ayudar, ¿no? No con estas palabras que digo yo, sino mucho más fuerte. No, claro. En lo cual reculas y dices, ostri, espérate. Voy a ¿no? pensarme las cosas. Que ahí estás tú. En este caso, voy a dejar la rebeldía a un lado, ¿no? Sí. Para intentar ir más allá y que la vida continúe, porque tú eres una persona con ganas de vivir, eso lo transmites, vamos. Sí, pero tampoco me importa, ¿sabes? La historia de si me muero, pues venimos, ¿no? Con el billete. Vamos a morir, está claro. Eso lo habrás pensado mucho, ¿no? Cuando a uno le dan esa noticia, reflexiona mucho sobre la muerte, seguro, ¿no? Ya había reflexionado. Ya estaba reflexionado, todo eso estaba reflexionado. Incluso Sara también en ese terreno vivió la muerte como la vida, ¿no? Cuando murió mi padre, cuando muere mi hermana, ¿no? Es decir, no hay ahí una tragedia, ni Claro. no la hay. Por eso yo pienso que ella cuando lo dice, pues, oye, espabilate, o hago una cosa o hago otra, Claro. pero no por el miedo de que yo me vaya a morir. Araceli, has hablado mucho de la torre que es mía.
de la Cuéntanos torre. eso de que la Torre de Hércules es tuya, que vamos a tener que ir terminando. Sí, pues mírate que la torre es mía. Esto hasta me pareció mal cuando se dieron los amigos de la torre, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué es tuya? Porque cuando era pequeña, yo nací en Ferrol, a los 6 años nos vinimos para aquí, yo me siento ferrolana, ¿eh? Y, entonces mis abuelos, mi abuelo, que era yo fui la primera nieta después de 5 hijos, venía para aquí, entonces de noche hacíamos una cometa con las cañas de escoba, ¿no? Y por la mañana los domingos, que mi abuela era muy católica, decía, eh, ya ves que no muy bien, ¿no? Y decía que había que ir a misa. Entonces mi abuelo cogía y decía: "No, nos vamos a la torre", ¿no? Entonces volábamos la cometa, ¿no? Y por el que no sé, ¿sabes hasta qué punto? Por el hilo de la cometa decíamos las cosas que no habíamos hecho bien, ¿no? Y entonces venía la gaviota, que la gaviota también es vamos, mía, no es También, la mía gaviota es porque tuya. no, 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 la gaviota no puede No, ser la mía, eso gaviota me es lo tuya. dijo mi abuelo, ¿no? Las gaviotas son Pero tu abuelo, ¿qué libres. te dijo? Que la torre era tuya. Que la torre sí era nuestra, era mía y de mi hermano, ¿sabes? Que eran los que estábamos, que eran nuestras, ¿no? Que ella guardaba las cosas y de hecho cuando llegábamos allí, decíamos las cosas, subíamos arriba y nos encontrábamos con almendras garrapiñadas que había dejado la gaviota. Bueno, O sea, bueno, imagínate, bueno. 7 años con eso y a volar. Exacto, y a volar, y también a volar, que nos vamos con una canción que siempre pedimos a nuestro invitado, nuestra invitada, y en este caso creo que vamos a volar también, además. Sí, volamos. ¿Con qué te quedas? ¿Qué canción? Con la canción Leonard Cohen, para mí es el mejor, uno de los poetas y no sé, con Lady Byron de Wine, creo que se pronuncia fatal, ¿eh? Pues no te preocupes, no pasa nada. Araceli Barros, gracias por estar con No, nosotros. gracias, Teba. Un Gracias a placer. todos vosotros por estar aquí conmigo y aguantarme. Por Así que favor, por más veces. Gracias, Araceli, de corazón. gracias a ti. Bien, Dios, madre mía, la más larga del mundo, ¿eh? Me van a decir, pero ¿a dónde